Muy buenas noches, queridos hermanos, estimado Padre Carlos. Espero que estén todos muy bien. Para el Instituto Santiago Apóstol, esta es una nueva oportunidad de servir y de ponernos en contacto en esa reflexión espiritual que tiene que ser constante en nuestras vidas para crecer, para formarnos y para dar también un espacio hermoso, ¿verdad? Como nos lo ha pedido el Papa, de reflexionar en torno a la figura de San José. Así es que sean todos bienvenidos y a partir de este momento, bueno, ya como mi esposo les puso por ahí el mensajito, ¿verdad? Mantenemos silenciado ¿verdad? Al auditorio para que quede bien nítida la grabación. Si el padre necesita en algún momento hacer alguna consulta, les activo el sonido, pero si no, a través del chat pueden hacer sus consultas, sus comentarios y preguntas. ¿Está bien? Entonces, padre, todo suyo. Perfecto, muy buenas noches. Un saludo, Fanny. Queridos hermanos que hoy están entonces empezando este curso sobre la figura de San José. De verdad que para mí es un gusto unirme una vez más al Instituto Santiago Apóstol en este esfuerzo de formación que ha venido llevando a cabo en la diócesis con distintos esfuerzos. Y yo creo que el tema, pues por este año que estamos viviendo, se nos caía, ¿verdad? Y ojalá que sea nada más como el principio de muchos y que haya otras reflexiones en torno a San José, porque creo que es un año propicio para reflexionar sobre su figura. Pienso que estamos justamente empezando ese estudio con dos coincidencias muy hermosas. La primera es que estamos en el tiempo de la Cuaresma, recién lo acabamos de empezar, y yo creo que en el tiempo de la Cuaresma y en los viernes de Cuaresma, ¿verdad? Pues vamos a tener esta gracia de reflexionar sobre San José. Yo sé que San José lo unimos muy claramente más al tema de la infancia de Jesús, pero ¿por qué no nos puede ayudar también a vivir esta cuaresma, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sus actitudes, ¿verdad? Su forma de vida, sin lugar a dudas, nos puede ayudar muchísimo a vivir este tiempo de la cuaresma. Y la otra coincidencia es que hoy es 19 de febrero, estamos justamente a un mes de celebrar el Día de San José. Y lo vamos a preparar entonces con estos cuatro viernes, ¿verdad? En los que vamos a reflexionar. Así que pues ojalá que nos sirva bastante para pues llegar a ese día de San José, el 19 de marzo, habiendo reflexionado sobre su figura y en este año de San José que el Papa Francisco ha querido como pues decretar para toda la iglesia. Bueno, yo quisiera, vamos a ver si podemos por acá. Un momentito. Bien, vamos a empezar a manera de oración con este canto que está por aquí. Así que eh, dejemos que el canto nos ayude a penetrar, a introducirnos en la figura de San José sobre el que vamos a reflexionar. Así que pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
San José, patriarca y esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que ese canto nos haya servido entonces para entrar en ese misterio, ¿verdad?, de la figura de San José. Y digo misterio en el sentido de que no sea una figura desconocida. Creo que bastante conocemos a San José justamente por el papel fundamental que tiene en la historia de salvación junto a Jesús, ¿verdad?, y María en los primeros momentos de la vida de Jesús. Pero digo misterio sobre todo porque su figura puede significar para nosotros los cristianos muchos elementos de espiritualidades. Y ahora, Fanny, al empezar, muchos elementos sobre todo para imitar, ¿verdad? Porque a un santo, más que admirarlo, hay que imitarlo, ¿verdad? Y creo que eso vale con San José y vale con cualquiera de los santos que nosotros tenemos en la lista, ¿verdad?, del canon. Cualquiera de los santos es para imitar, así que ojalá que esta reflexión y este cursito pequeño sobre San José nos ayude a reflexionar en esta cuaresma cuáles virtudes de San José deberíamos entonces de poner más en práctica en nuestra vida. Bueno, hemos entonces titulado este curso Con corazón de padre. Y esa frase, con corazón de padre, nos la ha regalado el Papa Francisco recientemente en la carta que escribió sobre San José para decretar este año de San José. Y así es como empieza la carta, dice, con corazón de padre, amó San José al niño Dios, con corazón de padre. Porque efectivamente aquí sobre la tierra San José fue el padre adoptivo de Jesús, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es a tomar a partir de esta frase y de algunos otros elementos un estudio bíblico sobre la figura de San José, sabiendo y poniendo de una vez así como de entrada la premisa de que no se dicen muchas cosas sobre San José en la Sagrada Escritura, inclusive que hay un momento entonces en donde ya se deja de hablar de él, por supuesto, porque el centro es la persona de Jesús, pero lo que nos dice es lo suficientemente sustancioso para que nosotros podamos reflexionar sobre él. También con la premisa de que San José no dice una sola palabra en la Biblia tampoco, ¿verdad? Un poquito parecido a María, ¿verdad? Que ciertamente pues sí pronuncian el Magnificat y algunas palabras a su hijo y después en las bodas de Caná, ¿verdad? Pero San José no, San José guarda total silencio en la Sagrada Escritura y son más sus acciones lo que nos permiten conocer a esta figura, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, vamos a empezar. Este curso entonces va a tener básicamente 4 temas con los cuales vamos a desarrollar en nuestros encuentros. El primer tema va a ser la figura de San José desde el Antiguo Testamento. El Papa Francisco llama a San José en este documento como una especie de pieza que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante José? ¿Y por qué tenemos que verlo también en referencia al Antiguo Testamento? Bueno, eso es lo que vamos a ver entonces hoy, ¿verdad? La relación que tiene San José con el Antiguo. Fundamentalmente eso. Luego, si Dios nos permite, en 8 días vamos a hablar sobre los sueños de San José. El Papa Francisco, de manera especial, le tiene mucha devoción y ha puesto, ¿verdad?, muy de moda en la iglesia. No sé si tienen ustedes la imagencita de José durmiendo. Bueno, justamente para recordar ese tema de los sueños de José, de la forma en la cual Dios le habló a José. Y entonces ahí inmediatamente nos aparece una virtud fundamental de José, que es la obediencia a Dios, ¿verdad? José escuchaba a Dios en los sueños e inmediatamente le obedecía. Ese va a ser entonces el segundo tema. El tercer tema va a ser el silencio de San José en los relatos de la infancia. Entonces vamos a ver qué nos dice este silencio. Puede significar sobre todo como una escuela de vida interior. A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿yo qué le digo a Dios?
¿Cómo me comunico con Él? Es que quizás lo que nos toca más muchas veces en la vida es hacer silencio. Entonces San José nos puede ayudar mucho desde esta otra virtud, ¿verdad? Desde su silencio, a saber actuar de frente a Dios y a saber llevar entonces también las cosas, ¿verdad? Y nuestra vida. Y el último tema entonces va a ser San José, Padre Protector, sobre todo porque es así como creo que lo reconocemos en la iglesia, ¿verdad? Como un padre que protege justamente a María, a Jesús, pero que entonces al proteger a María y a Jesús protege a toda la iglesia. Entonces, esos son los temitas, obviamente que a partir de ellos vamos a desarrollar otras cosas, ¿verdad? Y pues desde ya les digo que si cualquiera de ustedes también al final, ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad, quiere intervenir y quiere enriquecer la reflexión, pues bienvenido sea. Aquí estamos entonces para que todos podamos aprender y crecer en nuestra fe y en esta ocasión a partir de la figura de un santo muy querido en la iglesia, en ocasiones tal vez un poco tal vez silenciado, ¿verdad? Bueno, no se habla mucho de él. Este año el Papa Francisco ha querido que hablemos de San José y que nos pongamos bajo su protección también. En medio de todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia, con la situación difícil, San José sabe custodiar, ¿verdad? Y sabe ayudar en los momentos de prueba, como ayudó a María y al niño. Entonces también nos puede ayudar a la iglesia en este sentido, ¿verdad? Muy bien. Antes de empezar con el tema, quisiera nada más decir de dónde vamos a tomar las fuentes para desarrollar nuestro estudio. Básicamente, ¿verdad? Y si ustedes pueden por ahí buscarlo, ¿verdad? Y si no se las pasamos, vamos a basarnos, bueno, en esta carta apostólica que está recién sacadita del horno, ¿verdad? Del Papa Francisco, que se llama Patris Corde, ¿verdad? Que es la traducción bueno, con corazón de padre es la traducción de esta expresión en latín, Patris Corde, del Papa Francisco. La carta sobre San José es pequeñita, muy bonita. Evidentemente nos vamos a basar también en los relatos de la infancia, o sea, en aquellos textos del Evangelio que nos hablan de José directamente. ¿Cuál es un relato de la infancia? Básicamente Mateo y Lucas son los que nos hablan de la infancia de Jesús. Y ahí entonces de la presencia de San José en la vida de Jesús. Y vamos a tomar en cuenta también una exhortación apostólica de San Juan Pablo II que se llama Redentoris Custos, que significa el custodio del Redentor, que es también muy hermosa, muy bonita, y diríamos ahí en ese sentido, pues, reciente, ¿verdad? Entonces van a ser como las fuentes, tal vez por ahí algún otro elemento, ¿verdad? Pero ellos nos dan el suficiente material como para desarrollar estos días, creo, estos temas que tenemos por delante. Entonces, ojalá que pues que nos guste, que le tomemos más devoción y más cariño a San José y que también le vayamos viendo la aplicación en nuestra vida y en la vida de nuestras familias, ¿verdad? Los que tienen la gracia de ser padres también, creo que hay mucho que aprender justamente también de San José para llevar adelante a sus familias. Muy bien, nos dice el Papa Francisco en esta carta Patris Corde lo siguiente, ¿verdad? Y como para poner en contexto la reflexión sobre San José. Dice, después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José. Atención, entonces, casi todos los papas, ¿verdad? Bueno, digo yo, los más recientes han hablado de San José, ¿verdad? Entonces dice, después de María, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio, su esposo, esposo de María. Mis predecesores, dice el Papa Francisco, han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. Entonces, la base siempre ha sido el evangelio y a partir de ahí se hace reflexión. Es así la forma en la cual la iglesia hace teología. Entonces, ahí el Papa recuerda quiénes han escrito o qué se ha dicho sobre San José. El Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. ¿Cuándo? Hace 150 años. Por eso es que el Papa decretó este año como el año de San José para recordar los 150 años de haber sido declarado patrono de la Iglesia Universal o patrono de la Iglesia Católica. Luego el venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. Nosotros sabemos que San José tiene dos fiestas, ¿verdad? La del 19 de marzo y la del 1 de mayo. Allí se recuerda a San José Obrero.
y muy de manera particular entonces a él como patrono de los trabajadores. Y San Juan Pablo II lo llamó custodio del Redentor. Custodio del Redentor, ya dijimos en esa exhortación apostólica que se llama así, Redemptoris Custos. Finalmente dice, el pueblo lo invoca, como es como un título que le ha dado el pueblo, ¿verdad? Nosotros, como el patrono de la buena muerte. ¿Y por qué el patrono de la buena muerte? Porque imagínense la muerte de San José, cómo pudo haber sido junto a María y junto a Jesús a su lado, ¿verdad? Hay de hecho imágenes y cuadros que pintan este momento, ¿verdad? San José en su lecho de muerte acompañado nada más y nada menos que Jesús y de María. Es la mejor muerte. Imagínense que alguien pudo haber tenido, ¿verdad? En los brazos de Jesús y en los brazos de María. Por eso, patrono de la buena muerte. Hay mucha gente que lo invoca también en esos momentos, ¿verdad? Incluso he escuchado, ¿verdad? Personas que tal vez les ha costado morir, ¿verdad? Han invocado a San José, ¿verdad? Para pedir la intercesión por tal persona, por tal enfermo, y bueno, como que da calma, ¿verdad? Y da paz en ese tránsito también. Bueno, un detalle también con los relatos de la infancia. Cuando hablo de relatos de la infancia de Mateo y de Lucas, ¿verdad? Más tengamos en cuenta que en sí, entre ellos dos, son muy diferentes, ¿verdad? Hay muchas diferencias, por ejemplo, en el orden mismo de cómo van presentando acontecimientos. Por ejemplo, Mateo empieza con la genealogía de Jesús, vamos a verla hoy un poquito. Después habla de la concepción virginal de Jesús, la adoración de los magos, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, la vuelta de Egipto y viaje a Nazaret. Fíjense que en Mateo, José ocupa un lugar más importante que en Lucas, que es muy interesante. Claro, cada escritor va dándole como a los personajes pues de alguna forma su propio protagonismo. Y en Mateo, San José tiene un protagonismo particular, mucho más grande que el que le puede dar Lucas. Lucas, diríamos, va más como hacia la figura de la Virgen María, entonces habla del anuncio del nacimiento de Juan, de la visita de María Isabel, del nacimiento de Juan y de Jesús, esto no lo tiene Mateo, del anuncio a los pastores, de la presentación del niño Dios en el templo, ahí presenta a José también Lucas, de Jesús perdido y encontrado en el templo. Ahora vean que unos tienen unos acontecimientos y el otro evangelista tiene otros. Se contradicen, son ficticios o no, no hay que entrar en esos puntos. Ambos nos dan a conocer a Jesús, nos dicen que es un descendiente, es un judío descendiente de David. Este tema es fundamental, ¿verdad? En historia de salvación, porque así estaba prometido. Nos dicen que es el Mesías esperado, nos dicen ambos que es hijo de María virgen, o sea, los dos defienden la concepción virginal de María, nos dicen que es hijo de Dios hecho hombre y que es el salvador de la humanidad. O sea, coinciden en estos temas, aunque la presentación entre ellos sea diferente, porque son autores diferentes y nos presentan entonces las cosas de forma diferente, ¿ok? Entonces, esa premisa ahí con respecto a los relatos de la infancia y la presentación diversa que hace Mateo y que hace Lucas. Bueno, entremos entonces a nuestro tema de hoy, la figura de San José desde el Antiguo Testamento. Entonces me dirán, bueno, y si no aparece mucho en el Nuevo, salvo en los relatos de la infancia, ¿dónde lo vamos a buscar en el Antiguo? Sí, ¿verdad? No es como tan sencillo, pero hay que hacer ese enlace. De todas maneras, la Biblia siempre hay que tratar de leerla así, no solamente un testamento, sino siempre en relación el uno con el otro. San Agustín decía, de hecho, lo siguiente: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. O sea, lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, de alguna forma ya está anunciado en el Antiguo. Y el Antiguo Testamento, dice San Agustín, está patente en el Nuevo. O sea, lo que nosotros de repente nos quedó como sombra o como misterio en el Antiguo Testamento, el Nuevo ya nos lo hace patente, ya nos lo aclara, nos lo descubre. Entonces, esta relación siempre entre Nuevo y Antiguo Testamento debe ser un principio para poder leer la historia bíblica. De hecho, así lo plantea el Vaticano II como un principio de hermenéutica para la Sagrada Escritura, leer en unidad ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo nos metemos a la figura de San José desde el Antiguo Testamento para verlo en estos otros días desde el Nuevo? Yo les propongo que lo hagamos desde dos perspectivas. La primera perspectiva,
como descendiente de la familia de David. Esto era fundamental y ya lo vamos a ver por qué en la genealogía de Jesús, que quedara claro justamente de que Jesús descendía de la casa de David, porque así entonces estaba prometido. Y para que descendiera de la casa de David era necesario hacer el entronque ¿con quién? Con San José. Entonces, como descendiente de la familia de David, así vamos a estudiar a San José en relación al Antiguo Testamento. Y también lo vamos a estudiar desde una lectura tipológica. Ya vamos a decir todavía un poquito más esto con respecto a la lectura tipológica. Con José. ¿Pero cuál José? El hijo de Jacob. ¿Ese José cuál es? A ver si nos acordamos. Es el José al que venden sus hermanos, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob, que es vendido por los hermanos y que es llevado a Egipto, y que luego entonces los hermanos, los hijos de Jacob, cuando tienen hambre, van y lo encuentran siendo el segundo al mando de Egipto, ¿verdad? Vieron que ese José del Antiguo Testamento nos puede un poquito ayudar a leer al José del Nuevo Testamento. De hecho, la primera vez que aparece el nombre José en el Antiguo Testamento es ahí, ¿verdad? O la primera vez que aparece en la Biblia, es allí, con este José, ¿verdad? El hijo de Jacob, que va a Egipto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una lectura tipológica, verdad? Para que nosotros nos quede entonces claro desde ya. Hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que son figura o anuncio de Cristo. O sea, que de alguna forma nos van anunciando lo que va a ser Cristo. Por ejemplo, Moisés, ¿en qué sentido nos anunciaba Cristo? En el sentido de que Moisés fue el libertador del pueblo. Cristo va a ser nuestro libertador. David, entonces también el rey David es una figura que nos habla de Cristo porque es el gran rey de Israel y nos anuncia de alguna forma que nos va a llegar el verdadero rey de Israel, ¿verdad? El siervo doliente del profeta Isaías, no sé, ¿verdad? Ahora que viene ya la Semana Santa, bueno, después de la Cuaresma, ¿verdad? Vamos a leer ya en los días de la Semana Santa lo que se llaman los cánticos del siervo, un personaje misterioso del Antiguo Testamento que dice que sufre, que carga sobre sus hombros los pecados. Esa figura de ese siervo doliente nos habla de Cristo también. Entonces, son figuras del Antiguo Testamento que nos permiten hacer una lectura de quién es Cristo. Se llama una lectura tipológica, ¿verdad? Porque son tipos o figuras de Cristo. De María también hay. De María, por ejemplo, cuando se habla de la hija de Sión, ¿verdad? En el Antiguo Testamento también, o cuando se menciona a la madre de Samuel, Ana, hay una cierta relación ahí con María. O la madre de los macabeos, que no tiene nombre, muy interesante, y que ve morir a sus hijos, es una figura también tipológica de María. Entonces, de esa misma forma, ¿cuál sería una figura tipológica de José? José, el del Antiguo Testamento. Así es como nos vamos a acercar entonces a él. Entonces, eso sería como las perspectivas. Bueno, y entonces, ¿para qué nos sirve acercarnos a José desde el Antiguo Testamento? Lo planteo así, nos sirve para respondernos dos preguntas. La primera, ¿quién es José? Y la segunda pregunta es, ¿cuál función tiene José en la historia de la salvación? ¿Cuál es la función de José? Pero la primera es, ¿quién es José? Al leer el Evangelio de Mateo, ¿verdad? José aparece por primera vez en lo que nosotros conocemos como la genealogía de Jesús. Entonces, los que tienen Biblia, les invito a poder ir al Evangelio de Mateo, en el primer capítulo. Hemos escuchado tal vez este texto algunos días previos a la Navidad, y nos parece raro porque son un montón de nombres, ¿verdad? Bueno, pero es que esos nombres son muy importantes porque, aparte de asegurarnos esto de que Jesús es de la casa de David, ¿verdad? Es descendiente de la casa de David, además de eso nos hablan de que Jesús realmente se encarnó en la historia, ¿verdad? Y entonces, el nombre de José, donde aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, es justamente en esta genealogía. Lucas también la tiene, pero la tiene un poquito después, la tiene en el capítulo 3, en 3:23. En cambio, Mateo la presenta de una sola vez, ¿verdad? ¿Y cómo dice? Bueno, dice así es como empieza. Genealogía de Jesucristo, del linaje de David,
del linaje de Abraham. Así es como empieza entonces la genealogía de Mateo. Es muy interesante descubrir, sobre todo en Mateo, la razón por la cual empieza a hablar de los antepasados de Jesús y cómo está inserto José en esa lista de los antepasados de Jesús. Hay que decir también antes que la comparación entre las dos genealogías a veces nos da diferencias. Si ustedes toman la genealogía de Mateo y la comparan con la de Lucas, que ya les dije que está en Lucas 3:23, van a encontrar incluso que los nombres no coinciden. Eso, ¿por qué? Bueno, varias razones. En primer lugar, las intenciones que tiene cada evangelista, ¿verdad? Cada evangelista tiene su propia intención al escribir la genealogía. Y porque también en el Antiguo Testamento había una cosa que se llamaba la ley del levirato o la ley de la adopción. ¿Por qué puede ser que aparezcan nombres diferentes? Porque, por ejemplo, si a una mujer se le moría el esposo, entonces el hermano del esposo que se mantenía vivo tenía el derecho de casarse justamente con esa mujer para darle descendencia. Eso se llamaba la ley del levirato, ¿verdad? Entonces, con el hermano o con el pariente más cercano había ese derecho para poder dar descendencia, porque en el Antiguo Testamento la descendencia era bendición. Entonces, era necesario justamente poder dar esa bendición, ¿verdad?, a la familia. O puede ser que alguien ha adoptado algo, entonces por eso es que tal vez existían nombres diferentes entre las dos genealogías, ¿verdad? Pero bueno, dicho eso, ¿verdad? Y la diferencia entre las genealogías, vamos a quedarnos con la de Mateo. Vamos a quedarnos con la de Mateo. Además, porque ya dijimos, en este relato de Mateo, José tiene una gran importancia, ¿verdad? Tiene un papel principal. Ok, entonces decía así, genealogía de Jesucristo, del linaje de David, del linaje de Abraham. El uso de la palabra genealogía es muy importante aquí. Genealogía. En griego, geneseos, ¿verdad? Es esta palabra en griego, ¿verdad? En realidad, la expresión tal cual en griego, en la Biblia, es el libro de la genealogía de Jesús. Libro de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Así sería tal cual. Y miren que eso es muy importante, porque inmediatamente esta expresión nos pone en consonancia con el Antiguo Testamento. ¿Con cuál expresión? Con una que nosotros encontramos en Génesis 5 y en varios otros lugares, ¿verdad? El libro del Génesis está escrito a partir de 10 fórmulas de genealogías. 10 fórmulas. La primera es la genealogía de los cielos y de la tierra, la forma en cómo Dios creó el cielo y la tierra. Después, la genealogía o la generación de Adán. Después, la generación de Noé. Y así hasta llegar a Jacob. 10 fórmulas de generación. Aquí lo interesante es que Mateo se está poniendo en consonancia con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y está diciendo, en el fondo, vean qué bonita idea esto. El origen de Jesucristo, según la carne, está inmerso también en los orígenes de la humanidad. Vamos a utilizar la misma fórmula con la cual el Génesis explicó los orígenes de la humanidad. Una genealogía. Vean qué bonito esta idea. Pero todavía más bonita, la idea de decir que la venida de Jesucristo está abriendo paso a una nueva creación. Si con una fórmula de genealogía se habló de la creación en el libro del Génesis, con una fórmula de genealogía se habla de una nueva creación, pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vean qué bonita idea, una nueva creación con Jesús, ¿verdad? Pero esta genealogía, dentro de todos los nombres, tiene dos nombres que son importantísimos y con los que empieza: del linaje de David, del linaje de Abraham. Y entonces empieza, Abraham engendró a Isaac y ahí sucesivamente. Pero vean que de todos los nombres, ¿cuáles resalta? Resalta dos: del linaje de David, del linaje de Abraham, ¿verdad? Ok, vamos a ponerle atención a eso. Vamos a ponerle atención a eso. Llama mucho la atención que entre los dos nombres, primero mencione a David y después a Abraham. Históricamente, o sea, si nos vamos desde la historia, tenía que haber mencionado primero a Abraham, que es el padre en la fe. David es mucho después, ¿verdad? Acerca del año 1000, ¿verdad? Entonces, ¿por qué primero David? ¿Por qué primero David?
Porque lo que primero se quiere asegurar Mateo con la genealogía es decir o asegurar que Jesús es rey. ¿Quién era David? El rey. ¿Qué es lo que quiere decir primero Mateo? Que Jesús es el verdadero rey, el descendiente del rey. Y para entrar en este linaje del rey David, ¿a quién necesita Mateo al final de la genealogía? Vamos al capítulo, al versículo 16. Dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. Ojo que tiene también Mateo el detalle de no decir José del que nació Cristo, ¿no? Ahí mete a María, ¿verdad? De la cual nació Jesús, para hablar de que la concepción de Jesús fue virginal. Pero tan solo al meterlo en el linaje de José, y José al adoptarlo legalmente, ya Jesús era descendiente de David a través entonces de José. A través de José. Y por eso es que es tan importante esta conexión de José con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso es que el primer atributo es este, es hijo de David o del linaje de David. Y verán que hay otro detalle que nos ayuda justamente a decir que esta genealogía de Jesús es una genealogía real y basada en David. Y es el hecho de que esta genealogía está formada por 3 secciones de 14 generaciones. 3 secciones de 14 nombres, ¿verdad? De hecho, lo dice en Mateo 17, ¿verdad? Dice en Mateo 17, de Abraham a David son 14. De David hasta la deportación a Babilonia, 14. De la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Vieron qué interesante esta cuestión del 14. Vamos a ver por qué. Y que con el número 14 nos está hablando también de una cuestión real, de que Jesús es descendiente entonces del rey David, ¿verdad? Bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? En esto, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Las 14 generaciones hasta David, después de David hasta la deportación, en tiempos de Josías, 14, y después el regreso hasta José y Jesús, 14 generaciones. El número 14, ¿verdad? Tiene un significado real porque vieran que significa o puede representar el nombre David. El nombre David puede representarse con el número 14. ¿Qué es esto? En hebreo, vieron que las letras en hebreo tienen cada una un valor. Entonces, si nosotros sumamos el valor de cada letra en hebreo, nosotros podríamos decir, tal nombre se puede representar con tal valor. Un ejemplo muy concreto en la Biblia, y así es como se ha interpretado muchas veces eso. ¿Se acuerdan el número en el Apocalipsis 666, verdad? Que dice que la bestia llevaba en la frente el número 666. Bueno, pues resulta que al hacer el estudio del nombre, que en ese momento era el perseguidor de los cristianos, Nerón César, nosotros sumamos el valor de cada una de las letras de ese nombre, Nerón César, ¿cuánto nos da? El número de eso nos da 666. Entonces no se dice en el Apocalipsis, nos perseguía Nerón César, sino que se dice nos perseguía la bestia que llevaba el número 666. ¿Cómo se dice en la genealogía de Mateo que esta genealogía es una genealogía real, relacionada con David? Se dice, esta genealogía tiene 14 generaciones 3 veces. Y esto nos habla de David. Vean, se los ejemplifico justamente aquí, ¿verdad? Esta letra, ¿verdad? David, ¿verdad? Se pone en hebreo así, ¿verdad? Esta primera letra tiene este valor, el valor de 4, ¿verdad? Después sigue esta otra letra, Baf, se llama así, ¿verdad? Y la buscamos aquí, tiene el valor de 6. Y otra vez la letra que para nosotros es D, que es Dalef, ¿verdad? En hebreo, tiene el valor de 6. Entonces, justamente, el valor de 4. Entonces, justamente, 4 y 6, 10 y 4, 14. Por eso es que entonces, este número 14 nos habla de que la genealogía
tiene que ver con el rey David también. Es un detalle ahí que está presente. ¿Y por qué el 14, verdad? Espero que no haya hecho un enredo, y si no, si alguien les pregunta, eso tiene que ver con David, lo de 14, ¿verdad? Ojalá que por lo menos por ahí ya nos ayudemos. Ok, y el otro nombre que estaba ahí relacionado con Jesús y con José es del linaje de Abraham. Así empieza la genealogía. Libro del origen de Jesucristo, del linaje de David, del linaje de Abraham. Ok, y ahora, ¿por qué metimos a Abraham? Ya dijimos que lo metió de segundo. Bueno, Abraham es un personaje sumamente importante en la historia de la salvación, ¿verdad? El significado con él es profundo también. Con ello se dice que la genealogía de Jesús no solo tiene que ver con los reyes, sino que también tiene que ver con todos los hombres. ¿Y por qué? Bueno, porque Abraham no solamente es el progenitor de una tribu, David era de la tribu de Judá, sino que era el progenitor de todas las tribus, diríamos de todo el pueblo. Y él es portador justamente de la más antigua promesa. ¿Cuál era la más antigua promesa? Por ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es muy interesante que esta idea también Mateo la va a utilizar en el Evangelio al final. Como dice Mateo al final, cuando Jesús ya se le presenta a los discípulos y los envía, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque hay que bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la relación de Abraham con José? Creo que nos queda claro entonces el significado de que esté metido en la genealogía para decir que Jesús viene o su descendencia o sus antepasados tienen que ver también con todo el mundo. Pero ¿cuál es la relación de Abraham con José? Bueno, podríamos vincularlos con el tema de la fe. Abraham es el padre de la fe y José tuvo que tener mucha fe para comprender también el plan de Dios. Pero también podemos vincular a ambos padres desde el tema de un nacimiento milagroso. ¿Se acuerdan? Abraham esperaba un hijo de Sara, pero Sara ya tenía más de 90 años y ya prácticamente, o sea, de forma natural, ellos pensaban que ya no iba a poder concebir. José entonces se da cuenta de que María va a concebir, pero por obra del Espíritu Santo. Ojo, ¿cómo se relacionan ambos personajes, Abraham y José? Por el nacimiento de un hijo, ¿verdad? Pero es un nacimiento milagroso. Hendrich, que es un autor de un libro que se llama Los relatos de la infancia, dice lo siguiente, dice, a Abraham le nacería un hijo fuera de la capacidad natural de la generación. Sara a los 90 años va a ser madre, es lo que dice Génesis 17. El nacimiento de Jesús también trasciende las leyes de la naturaleza. Solo Dios hizo posible que Sara tuviera un hijo. Y ha sido Dios el que ha obrado un milagro similar, aunque más grande todavía, en el caso de la Virgen María. De cada nacimiento, Abraham y José son los padres directos, los testigos directos más bien, de cada nacimiento. O sea, son testigos de un nacimiento milagroso y depositarios de una obra de salvación. Y queda claro con esto, hermanos, también que, según Mateo, que el Mesías que nace es demasiado grande como para ser solamente descendiente de un rey. También tiene que ser descendiente de la humanidad. Y los alcances tienen que dar a toda la humanidad. Entonces, en síntesis, José está vinculado en la genealogía de Jesús por la paternidad legal a David. Por eso la cuestión de David. Y por el tema de una concepción milagrosa está vinculado a Abraham. Entonces, tanto Jesús como José están vinculados a David y están vinculados a Abraham. Qué bonito esto. Vean que con solo el primer versículo, ¿verdad?, de la genealogía y del Evangelio de Mateo, estamos extrayendo la relación que tiene José en ese sentido con el Antiguo Testamento. Y bueno, aquí también podríamos aplicar otra vez la cuestión de los números, pero de manera distinta. Ya no con lo que aplicamos anteriormente del valor de los nombres, según el valor de cada letra en hebreo, eso se llama gematría, sino con un significado más bien simbólico de los números.
las generaciones de Jesús, ¿verdad? 14, y el 14 entonces está compuesto por, a su vez, tiene como múltiplos el 7, ¿verdad? 7, 2 veces 7, entonces, y el 7 tiene que ver con la plenitud. Entonces la genealogía también nos está diciendo con esta cuestión del 14 y detrás del 14 el 7, que con Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es el cumplimiento de las dos más grandes promesas hechas al pueblo de Israel y hechas a la humanidad. ¿Cuáles son? Recordémoslas. Estas son las dos más grandes promesas. Una hecha a Abraham. Vamos a empezar por aquí. Dice Génesis 12, 1, 3. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. ¿Okay? Bueno, entonces esta es la primera promesa, ¿verdad? Promesa que Abraham esto no solamente es de tierra, sino de una descendencia. ¿Y cuál es la promesa hecha a David? Segunda de Samuel 7. Esta promesa es la que se llama la promesa mesiánica. De esta promesa es entonces la que es fundamental para decir que Jesús es descendiente de David. Le dice entonces Dios a David a través de Natán: y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, o sea, tiene que ser de su casa, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Vean por qué entonces en la genealogía de Jesús tenían que estar estos dos personajes ahí de primeros, y sobre ellos está entonces montada la genealogía. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y cómo viene entonces esa genealogía? ¿A través de quién? A través de José, ¿verdad? Es a través de José que también hacemos entonces el entronque con ambos nombres, ¿verdad? Tanto con David como con Abraham. Muy bien. Antes de pasar entonces a la segunda pregunta, queríamos responder algún comentario o alguna aportación sobre esta primera, de quién es José, pero a la luz del Antiguo Testamento, ¿verdad? No sé si quieren hacer alguna intervención. Bueno, seguimos, entonces lo dejamos para el final, que al final también, aquí creo que vamos cayendo todavía más, ¿verdad? En ese sentido, a una cuestión más de aplicación para nuestra vida con lo que vamos a decir. Porque vamos entonces a meditar sobre la función que cumple José en la historia de la salvación. ¿Qué función viene a cumplir San José en la historia de la salvación? Y para poder ver esto, como decíamos, vamos a verlo con una lectura tipológica, o sea, con un personaje del Antiguo Testamento aplicado a José. ¿Será que estaba vislumbrada justamente la misión de José en el Antiguo Testamento de alguna forma? ¿Será que con algún personaje del Antiguo Testamento nosotros podíamos o podemos entonces relacionar a José, ¿verdad? A José del Nuevo Testamento? ¿Podemos descubrir algunas de sus acciones? Bueno, ya le vimos la relación con Abraham desde el tema de la fe y desde el tema de la concepción milagrosa. Pero vamos a hacer entonces esta lectura a partir de un tocayo de José, el José del Antiguo Testamento,
podríamos llamarlo José de Egipto, ¿verdad? No en referencia a una novela que salió hace poco, sino en el sentido de que estuvo en Egipto, ¿verdad? José de Egipto. En la Biblia es la primera vez justamente que aparece el nombre José, ¿verdad? Antes de eso, si uno revisa, no está el nombre Joseph, ¿verdad? Joseph no está en ninguna parte, sino allí en el libro del Génesis y referido a uno de los hijos de Jacob. Y nos inspira para hacer esta lectura una frase que utiliza el Papa Francisco en esta carta Patris Corde, ¿verdad? Entonces, recomendadísimo que se la lean, ¿verdad? El Papa Francisco nos recuerda esta frase tan bonita que a veces ustedes la pudieran ver tal vez en las imágenes de San José. Dice, ite a Joseph, ite a Joseph. ¿Qué significa esa frase, ite a Joseph? Significa justamente, id a José, id a José. Esta frase la dice el faraón de Egipto cuando en el momento de las vacas flacas, ¿verdad? La gente llega a pedirle provisiones, llega a pedirle cosas para poder salvarse, y en medio de la crisis, entonces, ¿qué les dice el faraón? Vayan donde José, vayan donde José. Id ad Joseph, en latín, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco dice lo siguiente: la confianza del pueblo en San José se resume en la expresión ite a Joseph, o sea, la confianza que nosotros tenemos, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él le respondía, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Qué bonito, ¿verdad? Casi como la misma frase de María referida a Jesús, pero aquí entonces más bien referida a José. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia. La historia la podemos leer en Génesis 37, del 11 al 28. ¿Por qué por envidia? Recordemos que José se soñaba cosas como de que de alguna forma él iba a estar por encima de sus hermanos, y esto les causaba envidia, además de que era muy querido por su padre, Jacob, ¿verdad? Y esto evidentemente entre hermanos siempre es complicado, ¿verdad? Y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió después en virrey de Egipto. No en faraón, pero sí prácticamente en el segundo, ¿verdad? En el segundo. Qué interesante esta figura de verdad de José en el Antiguo Testamento, aplicada o referida a José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, cuando veamos esta frase, ite a Joseph, nos estamos refiriendo entonces a esta realidad, ¿verdad? A esta frase del Antiguo Testamento, pero que ahora aplicamos al San José nuestro, al San José entonces, padre de Jesús y patrono de la iglesia. Entonces uno lee los dos relatos, la historia de José, y lee los pasajes de la infancia de Jesús, y nosotros podríamos hacer entonces una comparación entre ambos personajes, ¿verdad? ¿Cuáles serían los puntos comunes entre los dos personajes? ¿Cuáles serían los puntos comunes entre los dos personajes? Bueno, el primer punto común sería que su padre se llama Jacob en ambos casos. Vamos a corroborar esto. Ya nos dijo, ¿verdad?, el Papa Francisco, que José del Antiguo Testamento era hijo de Jacob. Veamos a ver, según la genealogía, de quién es hijo José, el esposo de María. Versículo 15, en el capítulo 1 de Mateo. Dice, Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. ¿Vieron? ¿Cómo se llama según Mateo el esposo el padre de José? Jacob. Primer punto en común, ¿verdad? Primer punto en común entre ambos personajes. Segundo punto en común. Ambos son profundamente amados por su padre. Si nosotros leemos Génesis 37:3, dice, Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos. O sea, digamos un amor de predilección. No podemos decir eso directamente del padre biológico de José, pero sí lo podemos decir de Dios hacia José. O sea, no podemos dudar de la predilección que Dios tuvo hacia José,
al encomendarle a sus dos más grandes tesoros, a María y a Jesús. Y sin duda lo fue preparando también y llevando por el camino del amor y de la entrega, para que pudiera amar a su Hijo, a Jesús, en este mundo. Y además, cuando uno es elegido, uno se siente profundamente amado. Imagínense José, después de que entonces ya es aclarado en todas sus dudas, el amor tan profundo que ha sentido, ¿verdad? Hacia Dios, al ser elegido él en una misión tan importante. Entonces, ambos son profundamente amados por su Padre. Un segundo punto ahí de conexión entre los dos José, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Tercer punto, la presencia de los sueños en su vida. Claro, o sea, recordamos la historia de José, y si no, entonces vale la pena ir, ¿verdad? Al capítulo 37 del Génesis. El Papa recuerda en esta carta, Patris Corde, además, ya lo vamos a ver también de en 8 días, si Dios lo permite, que los pueblos antiguos, Dios también se hacía comunicar a través de sueños. Entonces, por ejemplo, si a María le habló a través del ángel, a José le habló a través de sueños. Son dos formas ahí de comunicarse, según entonces el relato de cada evangelista, ¿verdad? Y era un medio de comunicación. Pues José de Egipto tiene sueños constantes sobre su misión, eso es lo que hace que sus hermanos le tengan envidia, ¿verdad? Y después él va a interpretar sueños, ¿verdad? Del faraón y de ahí de personajes importantes en Egipto, va a interpretar sueños, se va a ganar inclusive mucho su fama por allí, por la interpretación también de sueños, ¿verdad? Por su parte, sabemos que José, el padre de Jesús, el adoptivo de Jesús, el medio privilegiado por el que Dios se dirigió fue a través de los sueños, ¿verdad? Entonces, la presencia de los sueños en su vida. Qué interesante esto de los sueños, definitivamente, ¿verdad? Cuarto punto de conexión, la persecución o rechazo sufrida por ambos. Ambos sufren dificultades, ¿verdad? José con sus hermanos y luego José, ¿verdad? De Nazaret al aceptar la concepción de María, ¿verdad? José es vendido por sus hermanos, ¿verdad? A causa de la envidia, y José de Nazaret después va a ser buscado, ¿verdad? Junto con María y con su hijo, por el rey Herodes para matarlos. Ya nos traemos bien. Y también porque por envidia. Qué interesante, ¿verdad? O sea, los hermanos de José, envidia. Y Herodes, ¿por qué quiere entonces también perseguir o deshacerse de la Sagrada Familia? Por envidia. Del niño, no, pero es que, a ver, es que en ese momento la Sagrada Familia es una, ¿verdad? Pero es la envidia, ¿verdad? Lo cual hace que huya para protegerlos, ¿verdad? José huye para proteger entonces a María y a Jesús. Y esto recuerda, hermanos, también que las misiones nunca vienen sin dificultades. Y qué bonito sentirnos profundamente amados por Dios cuando Dios nos elige para una misión, pero tengamos en cuenta que cuando viene entonces una misión, detrás de la misión siempre vienen también dificultades, ¿verdad? Persecuciones, situaciones difíciles. Esto va a ser propio entonces de quien quiera asumir un camino real de seguimiento del Señor, un camino real de cumplimiento de la voluntad de Dios, como lo interpreta José. Voy a cumplir la voluntad de Dios en mi vida y viene todo esto. Viene entonces el rechazo también y la persecución. Las misiones nunca vienen sin dificultades, son parte de... ¿Okay? Bueno, ya llevamos 4 puntos de conexión entre los dos José. Quinto punto, muy sencillo. La estancia en Egipto. Nada más que este Egipto es diferente, porque para los israelitas después, en tiempos de Moisés, obviamente que Egipto lo leen como un lugar de esclavitud, como un lugar entonces prácticamente de muerte. Pero para ambos José, curiosamente Egipto fue un lugar de salvación. Fue un lugar de salvación. Sí, fue vendido José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Pero al final de cuentas, al llegar a Egipto, ahí José se salva, ¿verdad? Y José, el esposo de María, evidentemente tiene que huir y allí en Egipto se salva él y se salva su familia. Qué interesante esto, porque Egipto puede representar para nosotros a veces sí el lugar de prueba, pero el lugar donde también nosotros nos podríamos salvar.
A veces lo que para nosotros puede parecer destierro, puede parecer dificultad, se podría convertir en un lugar de crecimiento y en un lugar de esperanza. Ambos, José, se supieron adaptar a Egipto, aprendieron a vivir, supieron sacar lo mejor, ¿verdad?, de ese lugar, a pesar de sentirse lejos de su patria. Entonces, saquemos aquí como conclusión, todos en algún momento tenemos un Egipto donde Dios tal vez nos lleve para ser salvados. Así como nos saca de Egipto a veces, puede ser que Egipto pueda representar también un lugar donde Dios nos dice vaya para que se salve, ¿verdad? Para que tenga otra experiencia y para que a pesar de que eso le parezca difícil, allí usted aprenda a amarme también y aprenda a crecer como aprendió a crecer la Sagrada Familia y como aprendió también a crecer y a salir adelante José, el hijo de Jacob. ¿Ok? Bueno, vean qué interesante, ¿verdad? Estos puntos de contacto. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6. Sexto punto de contacto entre los dos José. El ser nombrados administradores de la casa. Ser nombrados administradores de la casa. En esta frase se podría resumir perfectamente la misión de José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús. Fue nombrado administrador de la casa. ¿Y qué casa? La Sagrada Familia de Nazaret. Y fue tal también la confianza que el faraón vio en aquel muchachito, el José, hijo de Jacob, que lo nombró también administrador de la casa. Dice el texto virrey, o casi como segundo al mando, ¿verdad? Del reino, imagínense, del reino de Egipto, del imperio de Egipto. Sin duda, el papel que cumple José de Nazaret es de la misma forma sumamente importante. Fue tal la confianza que Dios depositó en él, que no solamente le confió bienes, como al José del Antiguo Testamento, sino que le confió las personas más importantes para la historia de la salvación. Eso fue lo que le confió Dios a San José. ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no venerarlo? ¿Cómo no desarrollar una devoción hacia él? ¿Y cómo no aprender de él a recibir de Dios los regalos que nos da y a saberlos cuidar? Puede ser que a veces seamos un poco descuidados con eso. Dios a todos nos ha nombrado administradores de nuestra casa, en primer lugar de la propia vida. Y luego puede ser que nos dé otras administraciones de una familia, de un trabajo, de un grupo apostólico, en fin. Nos nombra administradores, tiene confianza en nosotros. Nos nombra virreyes, si lo queremos decir así, porque el rey es él, pero nos nombra virreyes para que nosotros podamos hacer una buena administración de los bienes, como José del Antiguo Testamento, pero más aún el José del Nuevo, ¿verdad? A quien se le confió no bienes, sino personas, ¿verdad? Sino personas. Esto creo que es también de mucho valor, ¿verdad? Y cuánto podríamos aprender de José a cómo saber administrar lo que Dios nos da. Como verdaderos tesoros. Y el último punto de contacto, pues por no seguir, tal vez podríamos sacar más, pero podríamos ahí como parar, ¿verdad? Es que ambos entonces saben resolver situaciones de crisis. De aquí la aplicación de la frase, ite a Joseph, el faraón, ¿verdad? Van y le piden cosas, vayan a José, él sabe resolver. La frase de la que habla el Papa se la aplicamos a José de Nazaret, José, porque a él se nos invita entonces a acudir también en momentos de dificultad. Él sabrá ayudar al pueblo de Dios, como supo ayudar al mismo Hijo de Dios y a su madre en los momentos más complicados de su vida. Cuando estaba empezando Jesús su paso por la tierra, imagínense, tuvo el privilegio, José, de ayudar al Hijo de Dios, de ayudar al Hijo de Dios. Yo no sé si nosotros, bueno, tal vez cada uno ahora, si no ahora al final nos cuentan, ¿verdad? Pero qué devoción le podemos tener, ¿verdad? Pero es que realmente el Papa nos está haciendo conscientes de esto y a Joseph podemos acudir a él mucho en los momentos de dificultad. Él nos va a ayudar a resolver momentos de crisis. Entonces, para este año también de pandemia, esta situación que vivimos, a Joseph, vamos a José,
Cuando de repente estemos pasando dificultades también en nuestra vida, como se pasó en Egipto, ¿verdad? El faraón, se acaba la comida, los bienes, las cosas, ite a Joseph. Cuando nos estamos sintiendo perseguidos por las situaciones, por el mal mismo, porque eso representa Herodes en el Antiguo Testamento, el mal, ite a Joseph, vayan a José. Cuando tal vez estamos sintiendo miedo, quizás Jesús lo sintió en algún momento, ¿verdad? En medio de lo que estaba pasando, o algún momento de su vida cuando estaba creciendo, ite a Joseph, y en José encontró fortaleza, ¿verdad? Y paz. Vayan a José. Entonces, vean qué interesante estos puntos de contacto entre estos dos personajes. Aquí entonces estamos viendo la figura de José desde el Antiguo Testamento. Recapitulando, primero en relación a David, por ser de la casa de David. Segundo, en relación a Abraham, ¿verdad? Porque ambos son testigos de un nacimiento milagroso. Y tercero, en relación a este personaje del Antiguo Testamento, José, por esta lectura tipológica que podemos hacer. Entonces, ¿por qué tipológica? Porque de alguna forma las funciones que desempeña este José en el Antiguo Testamento son las funciones que va a desempeñar también José en el Nuevo, sobre todo esta función de cuidar los bienes de Dios, ser administrador y resolver las situaciones de crisis, las situaciones difíciles que podamos pasar. Pero además de eso, ¿qué otra relación tiene José con el Antiguo Testamento? Ya entonces con esto vamos terminando. José debe asumir con Jesús toda una serie de leyes y de prescripciones, justamente que vienen del Antiguo Testamento. Entonces, vean qué importante para Jesús, ¿verdad? En su crecimiento, ir de alguna forma recibiendo todas las tradiciones del Antiguo Testamento, porque Jesús es judío también, pertenece al pueblo de Dios, ¿verdad? Claro que María habrá inculcado, pero en la mentalidad de aquel tiempo, la figura paterna era la encargada como de enseñar, de iniciar, de llevar todos estos ritos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y de que su hijo los vaya cumpliendo y los vaya llevando adelante. Entonces, José tiene que asumir toda esta serie de leyes y de prescripciones, ¿verdad?, en relación al Antiguo Testamento. Por eso se dice, y es uno de los elementos que más se destaca en José, que José era un hombre justo, ¿se acuerdan? Cuando se da cuenta de que María estaba embarazada, dice, pero porque era justo, quiso repudiarla en secreto, o sea, simplemente decir, o sea, no seguir adelante, dejarla, pero tampoco acusarla, ¿verdad? Pero esa justicia, ¿qué tenía que ver? Esa justicia tenía que ver con que él era cumplidor de la ley. Y cumplidor de la ley, en otras palabras, es cumplidor de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué cosas cumplió José la voluntad de Dios con respecto a Jesús? ¿En qué cosas cumplió lo que estaba prescrito en el Antiguo Testamento? Aquí vamos a seguir lo que el Papa Juan Pablo II nos presenta en Redemptoris Custos, ¿verdad? En Custodio del Redentor, esa otra exhortación apostólica, porque entonces nos habla de en qué momento José fue llevando adelante los diferentes ritos, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad?, que tenía entonces que cumplir como parte del pueblo de Dios, y que venían del Antiguo Testamento. Entonces, el primer rito era la circuncisión, ¿verdad? Este rito que también está muy en relación con Abraham, ¿verdad? Porque es Abraham, ¿verdad?, con el que empieza la circuncisión y con su hijo, y que hace entonces que quien tenga la circuncisión esté vinculado al pueblo de Dios. Será un signo de pertenencia a este pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces dice el Papa en el número 11 de este documento de Juan Pablo II, ¿verdad? Siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre, José con este rito ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. ¿Quién entonces ejerció este derecho? José. El principio según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de la realidad, explica el por qué Jesús los acepta. Porque podríamos decir, ¿para qué se sometió a todo esto? Bueno, porque Jesús no viene a destruir todo lo que había en la ley, le viene a dar plenitud. Entonces también entra en esa parte de la circuncisión, ¿verdad?
Como para los otros ritos, también el de la circuncisión halla en Jesús el cumplimiento. La alianza de Dios con Abraham, de la cual la circuncisión era signo, alcanza en Jesús su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el sí de todas las antiguas promesas. El sí de todas las antiguas promesas. Pero entonces, aparte de que Jesús con la circuncisión lleva a cabo el cumplimiento de las promesas, ¿cuál es aquí la importancia de José? Que José entonces tiene el deber religioso como padre de presentar a su hijo para que se le aplique la circuncisión, que según dice el texto de Lucas, a los 8 días, ¿verdad? Es que entonces se le practica la circuncisión y se le impone el nombre, las dos cosas juntas. Aquí viene entonces el otro deber de José, la imposición del nombre. Bueno, es muy interesante porque a María justamente el ángel revela, ¿verdad? Que se llamará Jesús, ¿verdad? En Lucas, pero en Mateo, el ángel en sueños le dice a José que le pondrá a él el nombre Jesús. ¿Quién es el protagonista en Mateo de esta parte? José. En la circuncisión, porque era en ese mismo momento, José impone al niño el nombre de Jesús. Este nombre es el único en el que se halla la salvación. Y a José le había sido revelado el significado en el instante de su anunciación. Se dice entre comillas, ¿verdad? O sea, ya dijimos la anunciación de María con el ángel, la anunciación a José en los sueños. Y tú le pondrás por nombre Jesús, y aquí viene el significado del nombre Jesús, porque él salvará, eso significa Jesús, salvación, a su pueblo de sus pecados. Al imponer el nombre, esto es lo importante, nos dice el Papa Juan Pablo II, José declara su paternidad legal sobre Jesús. Y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. Qué bonito. Entonces, los lleva a la circuncisión para hacerlo parte de las promesas a Abraham, que Jesús cumpla las promesas, y le impone el nombre con el cual declara que él es el Padre legal, ¿verdad? Y con el cual también proclama su misión salvadora. De esto de que el Padre es el que impone el nombre, ¿se acuerdan ustedes cuando nace el Bautista, Juan Bautista? Que Zacarías estaba mudo y que Isabel dice entonces que se va a llamar Juan, y entonces como no le creen a Isabel, ¿verdad? Y porque tenía que llamarse Zacarías, ¿verdad? Entonces Zacarías le preguntan y Zacarías afirma que se va a llamar Juan. Le preguntan al padre, porque el padre es como el responsable de la imposición del nombre. Pues José tiene esta misión con respecto a Jesús, de la imposición del nombre. Y esto viene también desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Cuál otro rito cumple José? Entonces la circuncisión, imposición del nombre y finalmente la presentación de Jesús en el templo. Sí, este relato nos lo cuenta Lucas, ¿verdad? No deja por fuera a José, ahí habla de María y de José. Dice el Papa en el número 13, este rito, narrado por Lucas, incluye el rescate del primogénito e ilumina la posterior permanencia de Jesús a los 12 años de edad en el templo. O sea, la cuestión de presentar a un niño en el templo tenía que ver con esto, con la cuestión de rescatar al primogénito. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, decía el Antiguo Testamento. Y además de eso nos dice que Jesús, ¿verdad? De alguna forma va a estar vinculado al templo, donde lo van a encontrar después a los 12 años, ¿verdad? Entre los maestros de la ley. El rescate del primogénito es otro deber del Padre, que es cumplido por José, según el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el primogénito estaba representado el pueblo de la alianza, rescatado de la esclavitud para pertenecer a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando se manda la última plaga, que es el exterminio de los primogénitos? Entonces tenían que marcar las puertas, ¿verdad? Con la sangre para rescatar a quienes, a los hijos mayores, a los primogénitos, y todos los demás primogénitos, desde los egipcios, ¿verdad? Los primogénitos de los egipcios y de los animales morían, excepto los israelitas. El rescate del primogénito, Dios lo hace. Entonces, por eso, todo primogénito varón tenía que ser consagrado al Señor también, en ese sentido. También en esto, Jesús es el verdadero precio del rescate.
¿verdad? A su vez es el primogénito y es el precio del rescate porque nos va a dar su sangre. No solo cumple el rito del Antiguo Testamento, sino que al mismo tiempo lo supera al ser él mismo un sujeto de rescate. Tenían con el cordero marcar la sangre. Jesús es el cordero y es el primogénito al mismo tiempo, ¿verdad? El evangelista pone de manifiesto que su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía de él, ¿verdad? Y de modo singular de lo dicho por Simeón en su canto dirigido a Dios al indicar a Jesús como la salvación, otra vez el nombre, ¿verdad? Jesús significa salvación. Salvación preparada por Dios a la vista de todos los pueblos y luz para iluminar a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Y más adelante, también señal de contradicción. Simeón le dice a Jesús cosas bonitas, va a ser luz, va a ser salvación, pero también va a ser signo de contradicción. Unos van a caer y otros se van a levantar con él. Pero entonces, en todo esto, ¿qué es el asunto? El rescate del primogénito era otro deber del padre, cumplido por José. Entonces, la circuncisión, la imposición del nombre y el rescate del primogénito ser presentado en el templo eran deberes del padre, según entonces los ritos del Antiguo Testamento. Y José, vean qué importante, su figura cumple esta función para con Jesús, llevando así a plenitud todo lo que tenía que ser llevado a cabo, ¿verdad? Para que se cumpliera la escritura y para que se llevara a cabo lo que Dios había previsto para su hijo. José cumple esta función aquí de virrey, ¿verdad? El gran rey es Dios Padre, pero le da el puesto a José, como el faraón se lo dio en Egipto, para que cumpla estas misiones de rescatar, de ayudar, de salvar, ¿verdad? También en este caso a la Sagrada Familia. A manera de síntesis, hermanos, dice el Papa Francisco en Patris Corde, en la carta esta que ya les decía yo, está recién sacadita del horno, como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, se le llama a José patriarca. ¿Y quiénes son los patriarcas en el Antiguo Testamento? Abraham, Isaac, Jacob, y después tendríamos que brincar hasta José. Él es el patriarca, ¿verdad? Por quien nos viene entonces justamente también el Salvador desde el punto de vista de esta paternidad legal. Él une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vean que hoy hemos reflexionado sobre quién es José a la luz del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como para irnos introduciendo entonces en estas reflexiones de estos días y para que nos ayude a profundizar en lo que tiene que significar también José en nuestra propia vida. Bueno, pues esto es lo que les quería ofrecer por hoy, ¿verdad? Más bien, creo que terminamos más antes. Dejo el espacio más bien abierto para que si alguno quiere comentar alguna cosa que le llamó la atención, pues que lo hagamos en este momento. Muchas gracias más bien por la atención. Ya se reactivó el sonido, cada uno puede reactivarlo por si que desean participar. Pueden reactivar el sonido. Ajá. Hola, buenas noches a todos y bueno, pues agradecerle al Padre primero que nada por mostrarnos pues toda esta realidad, ¿verdad? Tan interesante. Yo creo que a veces uno lee las cosas y tal vez ignora todo lo que hay por detrás de unas cuantas citas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y bueno, pues me parece muy importante eso y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y ahora que mencionaba eso de cuando estuvieron en Egipto y que José se convirtió, por decirlo así, en el educador de Jesús, pues me llama la atención traerlo como a la actualidad, ¿verdad? Porque Egipto pues no era un pueblo, creo yo, ¿verdad? No sé, ahí cualquier cosa me corrige, donde se practicara pues este culto al Dios de los hebreos, ¿verdad? Sino que había como mucho paganismo y
ídolos y toda esta cuestión. Y me parece importante como modelo de paternidad en la actualidad, Qué bien, claro, porque la gente pues anda muy dispersa, ¿verdad? Entre el dinero, a veces admirando gente que no necesariamente nos lleva por un buen camino, ¿verdad? Y bueno, a pesar de que Jesús era un niño, pues también era Dios y obviamente supongo que sabía distinguir ya pues lo que era bueno o lo que era malo, pero claro, claro. igualmente qué gran responsabilidad la de José de estar educando pues al mismísimo Dios hecho una personita, ¿verdad? Un niño indefenso que tal vez pues en sus juegos ahí por el barrio pues también se enredaba con gente que no necesariamente creía o practicaba lo que estaba bien. Ujú. Entonces pues quería hacer como ese aporte tal vez. Sí, claro, ¿no? Y mantener la fidelidad a Dios, ¿verdad? De frente a un mundo secularizado, ¿verdad? Como dices muy bien, gracias por el aporte, Jeremy. Te dice que sigue tal vez otros dioses, ¿verdad? Y cómo mantenernos ahí firmes. Creo que José, entonces, no solamente en ese sentido de cuidar y de proteger a la Sagrada Familia, sino también de mantenerla en la fidelidad a Dios, ¿verdad? Por supuesto, y todos eran escogidos, ¿verdad? Pero él le va enseñando poco a poco sus valores también a Jesús, ¿verdad? El conocimiento de Jesús con respecto también a Dios y todo es progresivo. Eso es lo que últimamente se dice con respecto a la cristología, ¿verdad? Progresivamente también él, como toda persona, va aprendiendo, claro está, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con Dios y con la fe. El texto de Lucas también habla de que crecía en sabiduría y gracia, ¿verdad? Entonces, en esa misma línea va creciendo él también allí. Muchas gracias. Laura Solera pregunta que ¿cuánto tiempo pasó la Sagrada Familia de Nazaret en Egipto? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que hacer, ahí siempre el conteo de los años es complicado, pero la referencia clara es, dice Mateo 2:19, muerto Herodes, ¿cuál Herodes? El grande, ¿verdad? El ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, ¿verdad? Y entonces la muerte de Herodes el Grande es lo que marca el regreso otra vez de la Sagrada Familia este, a, a Nazaret, ¿verdad? Yo diría que entonces son los primeros años. Es que se habla a veces del 4 antes de Cristo, ¿verdad? Pero ahí con el conteo de los años, ¿verdad? El nacimiento de Cristo, hay un desfase, ¿verdad? Por el que los contó. Entonces, 2, 3 años habría pasado la Sagrada Familia y a la muerte de Herodes regresa entonces a Nazaret. Ok. Sandra, me parece que usted quería tomar la palabra, ¿no? No, yo no, mi mamá aquí quiere decir algo. Claro. Estamos las dos. Claro. Bueno, estaba participando también por ahí. Sí. Muy bien. Hombre, Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María de los Ángeles Aguilar. Y mucho gusto. Muchísimas gracias, padre. Muy interesante el tema porque en realidad a San José lo hemos tenido muy escondidito. Y estaba yo pensando qué interesante sería exaltar el papel del varón en la familia, por ejemplo, en el caso de el nombre de los hijos, ¿verdad? Claro, claro. Eso me parece a mí que es una forma de que a la par del papel de nosotras como madre se eleve la consideración del papel del hombre porque eso le da más responsabilidad, me parece a mí, para que asuma su rol de padre, que tanta falta está haciendo en estos tiempos en nuestra sociedad, porque no es solamente engendrar el hijo, sino que el hombre asuma la autoridad en todas las áreas que le incumben como padre, comenzando que si está nombrando a su hijo, medite sobre todo lo que le va a corresponder realizar por el bien de ese hijo. Esa es mi idea.
Qué bonita intervención. Muchas gracias. Sí, así es, ¿verdad? Si las madres tienen un gran modelo en María, los padres tienen un gran modelo en José, ¿verdad? Y creo que, como usted lo dice, nos falta explotarlo más, ¿verdad? Y decir, bueno, ahí tenemos un referente de cómo llevar a cabo esta función, esta misión. Así que muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gerardo Olivas tiene levantada la mano y hay otra preguntita por ahí de otro hermano. Ok. Muchas gracias. Buenas noches, padre y compañeros. Usted mencionó hace ratito de que a Jesús se le conoce como un hombre justo, ¿verdad? Pero a José. A José, perdón. Ajá. Como un hombre justo. Mi duda va principalmente en la parte de la diferencia de edades entre José y María. Porque si vemos muchas representaciones, a José lo ponen como un señor muy mayor comparado contra María, una niña muy joven. Entonces, tal vez la duda va como por ese lado. ¿Qué tanto se conoce de esa diferencia de edades? O tal vez la representación se hace por llamarlo un hombre justo, lo hacen como una persona mayor. Siempre me ha quedado esa duda, principalmente con San José. ¿Por qué tanta diferencia en las imágenes que vemos, verdad? ¿Algún sustento teológico tienen que tener por qué se hace esa representación de imágenes? Gracias y buenas noches. Gracias a usted, Gerardo. Muy interesante la pregunta. Creo que la otra me parece que va por esa línea, ¿verdad? Un poco, sí. Sí, por ¿cuántos ahí años tenía José? Ajá, sí, los años que tenía José cuando inició el cuidado del niño y cuántos años tenía cuando murió. Bueno, así simplemente tendríamos que decir que de los datos bíblicos no podemos inferir nada. Directamente no podemos inferir nada. Y nosotros nos basamos en los datos inspirados. Ahora, en los evangelios apócrifos, ¿verdad? Hay un evangelio que se llama de Pseudo Tomás, el de Santiago, más bien, el evangelio de Santiago, que habla mucho de la infancia, y otro que se llama de la historia de José. A veces hay algunos datos que podrían como de ahí sacar las personas para hacer representaciones. Por ejemplo, les digo así, o sea, están las teorías, desde que José era joven, y entonces y tendríamos ahí que hablar que tal vez la diferencia no era mucha, los dos eran jóvenes, ¿verdad? Y ya se habían comprometido, vivían juntos. La teoría, y otra teoría que sale de los evangelios de la infancia es que José quedó viudo, ya tenía inclusive otros hijos, y que después se casa con María. Eso podría dar al pie de que algunos lo representen como más mayor, pero esos no son datos inspirados. Los evangelios apócrifos son evangelios que, digamos, dan notas, ¿verdad? Pero no se pueden considerar inspiradas y por lo tanto nosotros no las podemos tomar al pie de la letra para fundamentar nuestra fe. Ni el evangelio de Lucas ni el evangelio de Mateo nos hablan exactamente como de edades, ¿verdad? Entonces no podemos como inferir ni decir exactamente eso. Ahora, ¿de dónde podrían venir esas representaciones, Gerardo? Podría venir de esos evangelios, o podría ser, como usted dice, ya una interpretación simbólica. Eso de que era justo quiere decir que se dejaba llevar por la sabiduría de Dios, y generalmente la sabiduría de Dios en un hombre, sí, a veces se representa con la cuestión de la ancianidad, ¿verdad? Quien es anciano ya es una persona sabia y que sabe cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, podríamos también decir que esa puede ser una posible explicación de esas representaciones, pero no se puede inferir más, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Pueden activar ahí el micrófono por aquellos que necesiten hacer la pregunta. Yo tenía un pequeño comentario. Bueno, en realidad, ahora que hablaba usted de cuánto nos inspira o qué papel juega en nuestras vidas San José. Yo siempre he abogado, ¿verdad? He pedido más bien el patrocinio de San José en el trabajo. Ajá. El patrono del trabajo. Y por ahí también yo había escuchado que San José era, o se le daba el patronato de las vocaciones.
Sí, a veces también. Y entonces, precisamente estaba ahora haciendo reminiscencias, ¿verdad? Porque hubo muchos años que dentro de la Orden Franciscana Seglar, la profesión de nosotros, ¿verdad? Los seglares, cuando hacíamos nuestro compromiso final, ¿verdad? Con la orden, lo hacíamos un 19 de marzo. Precisamente, ¿verdad? Al calor ahí de ese patrono de las vocaciones que es San José. Entonces, qué hermoso saber que tenemos un patrono que nos acoge y nos sigue impulsando para cumplir nuestras responsabilidades con amor y entrega. Sí, es que claro, imagínense, el título de patrono de la Iglesia Universal nos da para aplicarlo a todo eso, ¿verdad? Y perfectamente podemos decir que es el patrono de las vocaciones desde que cuidó la vocación de María y la vocación de Jesús. Es que más importante, imagínense que la vocación de Jesús, de nuestro Salvador, ¿quién la cuidó? José, ¿verdad? También junto a la Virgen. Entonces, desde ahí nos fundamenta también para eso. Y qué bonito ahora que hizo usted, Sofani, de rescatar estas fechas, ¿verdad? De San José y de poner allí tal vez eventos significativos, ¿verdad? Creo que es importante. Ahora que los muchachos del seminario salieron, bueno, saben que yo colaboro en la formación del seminario, ya los que se van a ordenar, 2 obispos escogieron el 19 de marzo ahora para ordenar diáconos a dos muchachos, entonces les va a quedar ahí, ¿verdad? En la mente el día de su ordenación asociado también a un 19 de marzo, para que San José custodie su vocación, para recordarles que son administradores de los bienes de Dios, ¿verdad? Y todo esto que está detrás de lo que podemos decir de José. Sí, qué hermoso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención? ¿Qué les pareció esta primera parte? Me encantó ese paralelismo de los dos José. De los dos José, sí. Ajá. La historia de José del Antiguo Testamento es muy significativa, o sea, tiene muchos elementos ahí muy ricos, claro. ¿verdad? Como para reflexionar y ese paralelismo, ¿verdad? Con el José del Nuevo Testamento, José de Nazaret, cómo nos enriquece y nos da pautas, ¿verdad? También para entender la obra de Dios en estos dos personajes tan importantes. Perdón, eso sin decir mismo, una palabra, ¿sí? Sandra. Sí, que también quería decir eso, que qué lindo, ¿verdad? Y todo lo que uno aprende en este ratito, y también, digamos, ahora que estamos en Cuaresma, todas estas lecturas que vamos a vivir después ya las vamos a ver con otros ojos, porque podemos hacer ese paralelismo, como dice Fanny, ¿verdad? Así es, pues esa es la idea de la formación, ¿verdad? Y entonces más bien, pues, qué dicha que estamos aprovechando estos medios que nos da la diócesis para seguir creciendo. Bueno, pues, si no hay más, yo les agradezco mucho, ¿verdad? La oportunidad y pues los esperamos en 8 días con el tema de los sueños de José, ¿de acuerdo? Nos veremos entonces para ese tema. Aquí había puesto yo la oración que el Papa Francisco pone allí, en el documento. Entonces terminemos con esta. A propósito de la imagen, ¿verdad? Ahora que decían ustedes, el patrono de la buena muerte, ¿verdad? Cuando muere, con Jesús y con María a su lado. Bueno, si gustan, entonces hacemos esta oración para terminar. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos por participar y nos vemos, si Dios quiere, la otra semana. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias igualmente.